El Hospital Universitario Infanta Sofía, al igual que el resto de los hospitales del SERMAS, están incluidos dentro de una red de hospitales que tenemos un programa de humanización con una parte de indicadores de calidad percibida que se llama Ser Más Humano. Una de las estrategias que tiene este hospital es precisamente promover ese proyecto, de forma que vayamos dando valor a cada uno de los indicadores que en él se recogen con la finalidad última de ser más excelentes en la humanización. Y lo que queremos hacer es enfocar todo nuestro proyecto hospitalario desde la perspectiva del paciente, sus familiares y, por supuesto, los profesionales, ¿no? Que son quienes van a ayudarnos a cumplir este papel de la humanización, ¿no? Al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar mucho la cultura, porque todo esto depende mucho de la forma en que gestionemos el hospital y cómo vamos cambiando la cultura y la transformación de la mente de los profesionales para hacerlos más partícipes y que puedan trasladar al paciente la sensación de que la asistencia sanitaria es, primero, de más calidad, y segundo, que es más próxima, más cercana, más humana, que el paciente es más oído y más escuchado. Y sobre todo que se considere que el hospital tiene una creencia y un objetivo estrella, que es darle valor al paciente como el eje principal de cualquier actuación médica. Los servicios de nefrología en la actualidad debemos de formarnos no solo en los tratamientos hospitalarios o en centros periféricos de diálisis. Debemos de ofrecer al paciente posibilidades de que realicen la diálisis en casa, llevar el tratamiento a su domicilio y evitar que el paciente acuda a los centros sanitarios. El ver solo al paciente como alguien que recibe una diálisis o realice una cura es un fracaso, porque el paciente tiene muchas más enfermedades que atender. Necesitamos mucho más de especialistas y muchos más recursos que tenemos que ofrecerle. Yo diría que la parte más compleja de la humanización es ofrecer al paciente lo que necesita en concreto. Los pacientes son distintos y necesitan una individualización del tratamiento de forma muy importante. Eso es una exigencia médica, una exigencia formativa y una exigencia de dedicación a cada paciente. Y es de forma individual. Dar a cada paciente lo que necesita, yo creo que exige un compromiso y un esfuerzo muy importante. Hay muchos pacientes que tienen muchos años, que tienen unas heridas muy feas, que se tardan mucho en curar. Intentamos hacerlas dentro de la sesión de diálisis para evitar que esos pacientes, el día que no tienen diálisis, tengan que acudir a un centro de atención primaria a realizar esas curas y, dentro de lo que cabe, en los días que no tienen diálisis, se olviden, entre comillas, de que están enfermos. Entonces intentamos que esos días lo tengan lo más libre posible y puedan disfrutar de su familia y de su vida dentro de la normalidad. Y ellos, al final, nos quieren mucho a nosotras porque su vida depende de nosotros y tenemos que darle esa confianza para que vengan lo más seguros posibles al hospital. El paciente es muy importante, pero la familia también. La familia es nuestro apoyo fuera del hospital. Y muchas veces ellos claudican. Es muy difícil mantener un cuidado a esos pacientes. Yo creo que el equipo externo que viene de fuera, a lo mejor a formarse en diálisis, al poco tiempo se da cuenta de que es imposible trabajar sin humanidad dentro del servicio de diálisis. El proceso oncológico, como enfermedad compleja por las implicaciones que tiene no solo físicas para el paciente y de su nivel de salud, tiene otras muchas implicaciones emocionales, sociales, que afectan al paciente y a su entorno, tanto familiar como social. Entonces, hace tiempo, detectando esta serie de necesidades, se puso en marcha un modelo de atención que trataba de tener en cuenta todas estas necesidades. Entonces, se pensó que un modelo de atención con un enfermero referente que un poco fuese de la mano del paciente en todo este proceso ayudaría. Y bueno, más recientemente se ha puesto en marcha un programa de ejercicio físico con la intención de que esos ejercicios se queden establecidos y puedan después seguir y continuar ellos con la certeza de que van a mejorar su proceso, y ya hemos visto cambios porque hay evidencia científica de que mejoran no solo el proceso de su enfermedad, sino, como ya sabemos, toda la calidad de vida personal de cada paciente. En el hospital de día atendemos al paciente oncológico desde que es diagnosticado y siempre intentando atenderle en todas las esferas, física, psíquica y social.
el ayudarles en la consulta del primer impacto, que es cuando les diagnostican, que están totalmente cerrados a todo, no se enteran de las citas, no se enteran muchas veces. Lo primero que les dice el médico es, pues ellos entienden, tengo un tumor, me voy a morir. Lo siguiente ya no lo entienden más. No entienden ni cómo va a ser el tratamiento, no entienden ni las pruebas que les van a hacer, no entienden nada. Entonces, el estar ahí como persona referente que les va a explicar, nosotros les volvemos a explicar cómo va a ser el tratamiento, en qué va a consistir, qué pruebas le van a hacer, cuándo se las van a hacer. El irse, por ejemplo, a mí me parece una cosa muy importante que el paciente se lleve sus citas a su casa de cuándo tiene que venir. Entonces pasan por una época que están muy fuertes para, bueno, pues esto voy a poder con ello, tal. Después aparecen los efectos secundarios y se hunden un poco. Y después ya cuando van terminando, pues van viendo que esto se acaba, pero ahora ¿qué va a pasar de mí? ¿Quién me va a seguir? ¿Me vais a seguir viendo? ¿Me vais a seguir tratando? Y si me vuelve a aparecer... Empezamos este proyecto a raíz de una sugerencia de una persona en la primera ola de COVID, en la que nos propuso abrir un canal para hacer llegar mensajes a pacientes ingresados y que no podían, evidentemente, recibir la visita de sus familiares. Y a través de la página web, es un canal que todavía está abierto, los familiares pueden recibir cartas, fotos, dibujos de sus familiares. Llegamos a enviar audios a través de las tablets de videollamada a pacientes en intensivos, en cuidados críticos, con el ánimo, el apoyo y la compañía de su familia. Para nosotros lo más importante, cuando un paciente, una persona nos pide ayuda o un familiar, que muchas veces también se dirigen a nosotros los familiares, es en primer lugar asegurar que estamos tratando correctamente los datos de esta persona, que estamos protegiendo su confidencialidad, es algo fundamental. Y después identificar qué es lo que la persona necesita y cuál es el lugar, el punto del circuito, el camino más adecuado para que a esa persona se le preste esa asistencia. Cuando un paciente sale de su camino asistencial, nuestra principal labor es identificarlo y ubicarle de nuevo en ese lugar, en el que sea más adecuado y a partir del cual toda la asistencia esté ordenada, esté preparada para serle prestada con la mayor calidad y seguridad. Porque la humanización está por defecto en lo que es el ámbito clínico, es imprescindible, trabajamos con personas, no podemos dejar de ser humanos y es parte de nuestro germen, de nuestro origen, de lo que nos mueve cada día. La especialidad de cuidados intensivos pues, se dedica a atender al paciente crítico. Son pacientes que por su enfermedad necesitan una serie de ayudas, tratamientos o incluso determinada máquina o tecnología que no puede ser utilizada en otro ámbito del hospital y que necesita pues, de una vigilancia y de un cuidado mucho más estrecho que otros pacientes. Bueno, el manejo del paciente en cuidados intensivos ha presentado un cambio brutal en los últimos años y gran parte de este cambio viene en relación con la humanización. Por ejemplo, el momento en el que se decidió ampliar el horario de visitas a las familias, porque hace no tantos años, pues realmente muchos médicos estábamos convencidos de que el manejo del paciente excluía en cierto modo pues otros aspectos, como vigilar el aspecto psicológico, el estado anímico, no solo del paciente, sino de la familia. El hecho de estar junto al paciente es muy beneficioso tanto a nivel emocional como físicamente porque tú ves cómo se trata el paciente, los cuidados que se le da. Muchas veces la imaginación juega un papel de imaginar cosas que no son y si tú lo ves y estás más tranquilo. La tranquilidad que te lleva pues te tranquiliza y me parece muy bonito. Cuando una persona ingresa en UCI, lo primero que se nos viene a la cabeza es el concepto de una gravedad que puede llevar a la muerte. Y actualmente pues, la UCI es un lugar donde se intentan salvar vidas y hay muchas personas que sobreviven y que viven muy bien. Y el concepto de muerte creo que se debería desterrar y
y decir que UCI es gravedad, pero con una esperanza de vida. El grupo de trabajo de humanización viene a raíz de notar una necesidad por parte de los pacientes. Intentamos detectar las necesidades que el paciente pueda tener, tanto desde el punto de vista del profesional como desde el punto de vista del paciente, para poder mejorar la atención, pues todo lo que esté en nuestra mano. Durante un tiempo estuve trabajando también con pacientes ostomizados y es verdad que para ellos el cambiarse pues, las bolsas y demás no es fácil fuera de su casa. Entonces sí se ha habilitado en la planta primera, en el pasillo de cirugía, un baño especial pues, con todos los dispositivos necesarios para que se puedan cambiar de una manera más cómoda. También, bueno, se han colocado ya bancadas en los pasillos que a veces son muy largos. Los pacientes tienen que ir de una consulta a otra y tienen que hacer trayectos largos y hay algunos con movilidad reducida que puedan verse más comprometidos a la hora de llegar o que puedan tardar tal para que puedan descansar un poquito en esos pasillos. En cada consulta, en cada pasillo de las consultas externas, se ha montado una especie de pool, digamos, donde tenemos aseo para los pacientes, toallas, pañales, esponjas, incluso pijamas desechables para poder cambiar a ese paciente si su ropa se mancha y que pueda volver a su domicilio completamente limpio. Y luego en las consultas de alergia, ahí la mayoría de los pacientes que acuden a las consultas de alergias son pacientes infantiles, son niños. Y ahí se ha montado un área con mobiliario infantil y bueno, pues ahí tienen sus cuentos, sus libros, sus pinturas para dibujar. Incluso hay un grupo que viene de fuera, que vienen payasos y ese día están allí todos con ellos. La consulta que yo llevo es una consulta de oncología y rehabilitación. Con lo cual, pues obviamente todos los pacientes que acuden a la consulta han tenido un proceso oncológico de diferente índole. Estamos hablando de mama, pero podemos tener pues, patología oncológica de diferentes localizaciones. Nos dedicamos principalmente a la recuperación funcional de las pacientes una vez que han tenido esta cirugía y al seguimiento de las posibles complicaciones que tenga. Dependiendo un poco del tipo de patología, si ha sido más agresiva, si han tenido que quitar ganglios y demás, pues hacemos una valoración ya, o subimos, o nos hacen una interconsulta y subimos a valorar a esas pacientes en las primeras 24 horas para que el departamento de fisioterapia pues les dé unas recomendaciones de cómo tienen que moverse, qué tienen que hacer con el brazo. Y dentro de ese proceso de seguimiento, pues hay otra complicación que es el linfedema. Entonces hemos creado pues una escuela de linfedema, de prevención del linfedema, mejor dicho, que es pues para enseñarles a las pacientes cómo tienen que cuidar sus brazos y evitar, en la medida de lo posible, que aparezca pues, esa complicación que es el linfedema. Todo esto pues, también animándolas a hacer ejercicio, puesto que el ejercicio es fundamental en la recuperación de un paciente oncológico. En rehabilitación siempre mejoramos algo en la calidad de vida del paciente. A veces es poco y a veces es mucho, pero siempre vamos a mejorar algo su calidad de vida. Entonces eso es muy satisfactorio. Nunca va a llegar un paciente a ti por el que no puedas hacer absolutamente nada. Siempre vas a poder hacer algo, aunque sea aprenderle a gestionar su discapacidad o aprenderle a gestionar mejor su dolor para que pueda convivir y realizar sus actividades de la vida diaria. Cada vez estamos implementando más vídeos para que ellos puedan realizar desde casa, más ejercicios con fotografías para que ellos puedan hacer el seguimiento desde su casa y poder llegar a ellos, especialmente en este hospital que tenemos la circunstancia de que viene gente de pueblos que están hasta a 100 kilómetros de distancia del hospital. Estableces un vínculo afectivo importante, porque durante muchos meses eres la persona que está ahí, que muchas veces ya no solo es el trabajo físico que realizas con él y los objetivos que te puedes plantear, sino, pues yo qué sé, también es un confidente al fin y al cabo, ¿no? Es una persona
Hay muchos miedos que no manifiestan a las familias, pues por no ponerlos más nerviosos, pero un problema muy frecuente suele ser el voy a volver a caminar. El momento de poner de pie a un paciente siempre es un momento muy emocionante para ellos y para todos. O sea, a veces en las UCIs el poner de pie a alguien es un aplauso, aunque estén las enfermeras en un control, pues porque para ellos supone un avance muy importante en su autonomía, ¿no? Y esos miedos que a las familias no les muestran, pues te los muestran a ti. El servicio de urgencias es de los servicios más hostiles dentro de todo el hospital. Cuando entra un paciente por urgencias, siempre intentamos que esté acompañado por un familiar. Entregamos una pegatina de acompañamiento permanente que en algunos casos hay ya que retirar porque el paciente lleva un tratamiento en el que ya no puede estar acompañado por su familiar. Pero siempre intentamos que sea así. Tenemos un área de traumatología, cirugía, donde se atiende también a los pacientes de otorrino. Luego tenemos el área médica, donde los pacientes un poco más independientes, que siempre van a estar acompañados, que pueden esperar en la sala de espera. Y luego el área de observación, que el paciente ahí va a estar acompañado 24 horas. Y bueno, pues todas las esperas, y más en un servicio de urgencias, pues cuestan mucho y el paciente y el familiar están bastante inquietos por el resultado, el miedo que crea todo esto. Pero bueno, intentamos que en la medida de lo posible ayudarles a esa espera. Cuando un paciente tiene que ser atendido de manera emergente porque el problema de salud que trae es muy importante, el acompañante no puede pasar en ese momento de atención inmediata, pero sí que intentamos que esté cerca, primero por si nos puede resolver algunas dudas que tengamos y segundo para irle informando porque el paciente está asustado, pero el familiar mucho más, que de repente se han llevado a su familia, a su hermano, a su hijo corriendo y entiende que le pasa algo importante y no sabe el qué. Y entonces yo creo que esa incertidumbre es terrorífica. Entonces siempre en ese momento intentamos en un tiempo relativamente corto poder salir, informarle e incluso una vez que está estabilizado se permite que entre, aunque luego vaya a ir a una zona donde no pueda estar acompañado, que entre unos minutillos para ver que está bien, para hablar con él y bueno, para que se tranquilice un poco en la medida de lo posible. El Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Sofía es un servicio amplio. Tenemos atención ambulatoria en 2 centros de salud mental, uno para adultos y otro para niños y adolescentes. Uno de los ejes fundamentales, diría, en todos los dispositivos que tenemos es lo que hemos llamado el plan terapéutico individual. Bueno, esto consiste en escuchar a qué es lo que quiere hacer el paciente con su vida. Si les escuchamos en ese nivel, es más fácil que se impliquen y que incorporen el tratamiento tanto farmacológico como en otras áreas. El otro aspecto fundamental que tenemos es un poco el trabajo en áreas multiprofesionales. La otra pata fundamental es el papel que tienen las familias. Son cuidadores fundamentales y además muchos de ellos acusan la repercusión de cuidar y convivir con personas que padecen problemas de salud mental. También, escuchando un poco esas necesidades, hemos creado un programa relativamente novedoso de atención para padres que tienen algún hijo familiar con un trastorno de la personalidad. Nosotros en psiquiatría damos mucha importancia al acompañamiento y al apoyo del paciente en su vida, en que no rompa los vínculos, en que se integre en la sociedad y, por tanto, hemos sacado las consultas externas del hospital y las consultas externas se realizan en centros de salud mental. En ese sentido, el paciente recibe un apoyo no solo farmacológico, sino psicoterapéutico. Nosotros le damos mucha importancia a los grupos, le damos mucha importancia al apoyo que los familiares pueden tener por parte de trabajo social, por ejemplo, ver las posibilidades que tienen.
la importancia de nuestro servicio en la comunidad y el que esté en la comunidad es que ha abierto las puertas del hospital y ha hecho que se normalice la vida del paciente. Es una persona con una enfermedad, no es un paciente. Su entidad es como persona y no como paciente. Este proyecto normalmente lo realizamos una vez al año, en el mes de junio, en el que se realiza o bien una obra teatral o bien una obra musical, participando los pacientes de hospital de día, expacientes de hospital de día, terapeutas y los familiares que quieran participar también, así como otros integrantes del área de salud mental. La obra está abierta al público y se realiza en el salón de actos del hospital, en el que pues los pacientes expresan sus sentimientos, se sienten útiles, disfrutan con la reacción del público en general y se ven un poco reflejados en la alegría que despierta este público, ¿no? En nuestro servicio lo que atendemos son pacientes que tienen problemas respiratorios, quiere decir que no es capaz de mantener los pulmones funcionando correctamente. Obviamente son pacientes que en la mayor parte de las veces están inmovilizados en sus camas las 24 horas del día y que eso supone tenerlos videovigilados, tenerlos conectados con monitores que están chillando todo el día y sin poca capacidad para comunicarse porque tienen máquinas puestas que no les dejan hablar ni comunicarse. Son también pacientes que evidentemente necesitan esa vigilancia continua y que el familiar, aunque quiera venir las 24 horas, a veces está limitado y se ven muy solos con el miedo de no sé cuándo me voy a ir, con el miedo de cómo voy a acabar después de todo este tiempo y con el miedo de a veces comunicarse con el médico que no pueden y con las enfermeras por las máquinas, ¿no? De hecho, los casos de gente que tenemos que no tiene familiares o los familiares, es más, deciden no visitarlos y de eso, por desgracia, con la gente mayor lo hemos visto de una manera espectacular, la familia ha sido el personal sanitario. Eso implica que tenemos que estar pues más vigilantes, apoyándoles y con un contacto mucho mayor que lo que puede ser en una hospitalización convencional, donde los pacientes a lo mejor tienen un mayor grado de independencia. Aquí ellos dependen prácticamente en algunas situaciones de todo para nosotros, para poder moverse, para poder hacer sus necesidades más básicas, para poder alimentarse. Nos ha tocado reinventarnos a todos y en el entorno hospitalario también. Cuando se suspendieron las visitas pues, por una cuestión epidemiológica que todo el mundo entendía, tuvimos que poner en marcha otras medidas que pudieran acercar a la familia al paciente y pusimos en marcha las videollamadas, una de las mejores maneras que tenemos de acercar al paciente a su familia y que se puedan ver. También eso transmite mucha seguridad y mucha confianza a la familia, que ve de primera mano cómo está su familiar, porque claro, una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que ellas lo vean. Una imagen vale más que 1000 palabras. Hay que tener en cuenta que podemos llegar a ver a los pacientes a lo mejor en su momento más bajo. Y luego, al cabo de los meses, cuando los ves que han salido ya del hospital, se han rehabilitado, pueden venir a verte, a contarte cómo les va, pues a veces es sorprendente. Y claro, eso es muy gratificante para nosotros como enfermeros. Desde geriatría tratamos de nuestras enfermeras formar o participar en la formación del resto de unidades del hospital que atienden a personas mayores a través de un programa completo que hemos diseñado y que está en elaboración ahora mismo dentro del hospital y que cuenta con la colaboración de todos los servicios implicados y personal de enfermería, auxiliares, celadores del hospital. Por otra parte, tenemos también las consultas externas en el que tenemos pacientes con deterioro cognitivo. Fundamentalmente hay una unidad de deterioro cognitivo, tenemos una neuropsicóloga y tenemos posibilidad pues, de atender un problema tan prevalente como es el deterioro cognitivo. Y luego también es muy importante la atención que hacemos con las residencias, lo que se ha constituido, se ha llamado después del COVID como geriatría de enlace, y en ese sentido destacar el programa de telemedicina en el que intentamos hacer una primera valoración aquí en el hospital y posteriormente pues, los pacientes, aquellos pacientes que son candidatos, pues se seleccionan para hacer una videollamada y una atención como si fuera en el hospital. Lo que intentamos es colocar al paciente en el centro, ¿no? de nuestro trabajo y hacer una especie de nexo y unión entre el hospital, entre servicios del propio hospital o
incluso con centros de salud, los consultorios o las residencias. Lo que hacemos es una atención muy individualizada y muy especializada en pacientes que son bastante complejos. Entonces, bueno, intentamos evitar descompensaciones, que estos pacientes acaben reingresando frecuentemente en el hospital, de tal manera que podamos atajar, evaluar precozmente a esos pacientes y tratar sin tener que pasar por el hospital, ya que son pacientes, bueno, con dificultad en la movilidad y son pacientes que se ven muy deteriorados con cada ingreso hospitalario. Cuando un paciente ingresa, mayor de 75 años, se le hace una valoración integral y completa por parte de enfermería y de geriatría, y en función de los resultados pues, se diseña un plan de cuidados individualizados en el que forman parte el paciente y su familia y están involucrados en los cuidados que se le dan y también en la actividad física que se plantea para el familiar que está ingresado. También nuestras unidades de geriatría, las habitaciones cuentan con unas características especiales y un material específico para así minimizar las complicaciones que pueden tener los pacientes ingresados mayores, como puede ser el deterioro cognitivo o el delirium. Para ello contamos con pizarras donde apuntamos la fecha en la que estamos, también apuntamos el nombre de las profesionales que atienden en el turno a ese paciente. Y también contamos con relojes para que los pacientes sepan en todo momento, en el momento del día en el que están. En esta unidad de neonatos en la que trabajamos prima muchísimo el cuidado del niño a nivel del confort. Para esto cuidamos el entorno, cuidamos mucho su postura, con nidos que favorecen una contención, una situación de flexión, que es como están dentro de su mamá. Y luego además contamos con sonómetros, que son unas, bueno, en nuestro caso tiene forma de oreja, y lo que hace es marcarnos con diferentes colores cómo están los decibelios en nuestra unidad. Cuando se pone de color rojo, pues sabemos que tenemos que bajar la intensidad del ruido porque le puede estar afectando. Otra de las cosas que para nosotros es fundamental es el método canguro o piel con piel. Es muy importante porque establece unos vínculos y unos lazos que no solamente van a favorecer una buena producción de leche materna, sino que rebaja la situación de estrés tanto en el neonato como en la madre. Si en la madre disminuye la situación de estrés, el cuidado siempre va a ser mucho mejor, siempre va a haber una mayor adherencia y eso va a repercutir en el bien del bebé. Y nuestro neonato no puede estar más a gusto que notando los latidos, el olor y la sensación que lleva 9 meses o casi en este caso notando, con lo cual favorecer el vínculo es algo más que alimentarse. En la unidad de pediatría hay un montón de vinilos para que no sea todo un ambiente muy frío. Y en las habitaciones también hay ese tipo de dibujos. Luego tenemos una sala de juegos también donde ellos pueden salir, los que les permiten salir de las habitaciones, porque hay veces que no es posible, pero si es posible pueden ir a la sala de juegos con sus papás y pueden entretenerse allí. Luego también tenemos los martes suele venir un payaso que les va por las habitaciones y les entretiene también, entonces se les pasa un poco así más llevadero la estancia. Los padres están bastante agobiados cuando ingresan en la unidad porque ellos solo ven lo que les pasa a sus hijos, pero nosotros les intentamos calmar desde nuestra experiencia vivida de ver casos día tras día igual que sus hijos. Entonces, en mayor grado los padres suelen confiar y suelen quedarse más tranquilos cuando nosotros le damos las indicaciones, viendo que su hijo mejora con todos los cuidados que nosotros le realizamos. Cuando viene una pareja a nuestra consulta con un diagnóstico de una posible gestación, nuestra labor yo creo que es importante a la hora de compartir esa noticia con ellos. Es verdad que vienen con muchas dudas, vienen con una expectativa de querer saber muchas cosas en esa consulta y nosotros vamos a ser los primeros que vamos a poder darles esa buena noticia. Eso es verdad que son visitas prácticamente mensuales en las que cada vez les vamos enseñando cómo ese bebé va creciendo y vamos un poco avanzando, ¿no? Y compartiendo ese proceso que es el embarazo. Trabajamos como un equipo
equipo multidisciplinar en el que nos conectamos genial con el equipo de matronas, de enfermería, de celadores, pero con el equipo de matronas, y yo creo que estamos en conexión, tenemos reuniones periódicas entre nosotros, tanto con atención primaria como atención hospitalaria, para poder ofrecer la mejor información y el mejor seguimiento a nuestros pacientes. Entonces, esa conexión entre la matrona, que al final es la que lleva esa dilatación normal, tener detrás un compañero con el que puede consultar y que se pueden tomar decisiones en conjunto, pues yo creo que es muy importante. Al final, trabajar en equipo hace que esto funcione como un equipo y que las cosas salgan mucho mejor. Pues nosotros en paritorio intentamos fomentar el acompañamiento continuo, el tener decisiones informadas y poder que sean ellos los protagonistas, ¿no? Que decidan, mientras que se puede y no haya ninguna complicación, la madre y el acompañante deciden qué quieren, cómo quiere que sea su parto y cómo quiere que sea el proceso. Se les ofrece el contacto piel con piel inmediato, la lactancia materna precoz, también la cesárea con acompañamiento, la cesárea humanizada, donde la madre recibe a su bebé y está acompañada por su pareja y luego están juntos también en el posparto inmediato, no se rompe ese vínculo en ningún momento. Pues es que tener un bebé es un momento muy especial, entonces sea el primero, sea el cuarto, hayas tenido dificultades o haya sido fácil, el tener un bebé es un momento irrepetible en la vida y entonces cuando nace hay una emoción en el paritorio que abarca a todos, a los padres, a los profesionales sanitarios, y ver la ilusión en sus ojos, ese momento en que conoce la carita de su bebé, le ponen cara y ya tienen esa relación que empezó antes, pero es como enamorarte a primera vista. Para mí la humanización es atender al paciente y no a su enfermedad. Para mí la humanización es crear la familia que tienen fuera dentro del hospital. Para mí la humanización es tener sensibilidad a las necesidades del paciente. Para mí la humanización es tratar al paciente como un ser biopsicosocial. Para mí la humanización es reconocer a la persona. Para mí la humanización es cuidar y empatizar. Para mí la humanización es entrega. Para mí la humanización es empatía y mejorar profesionalmente. Para mí la humanización es el acompañamiento. Para mí la humanización es quitarse la bata y ponerse en el lugar del otro. Para mí la humanización es tratar a la persona y no al número de historia clínica. Para mí la humanización es la cercanía y el contacto humano. Para mí la humanización es empatizar con el paciente y con el familiar. Para mí la humanización es el acompañamiento. Para mí la humanización es empatía. Para mí la humanización es el apoyo y el acompañamiento al paciente en su proyecto de vida. Para mí la humanización es cercanía y respeto. Para mí la humanización es que el paciente sienta que me preocupo por él. Para mí la humanización es la atención personalizada de cada paciente. Para mí la humanización es una atención sensible y profesional. Para mí la humanización es respeto. Para mí la humanización es que el paciente se sienta como en su hogar. Para mí la humanización es que el paciente no pierda su dignidad. Para mí la humanización es cuidar al niño y a su familia. Para mí la humanización es el amor. Para mí la humanización es proteger las necesidades de las familias. Para mí la humanización es proximidad.